buenas tardes a todos. Estamos en una nueva charla del ciclo Conociendo Nuestras Raíces que organiza la Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela. Y en este caso tenemos al reconocido escritor y periodista rafaelino Edgardo Peretti, que nos va a contar sobre una tradición y una costumbre muy común de los piemonteses y que es la carneada familiar. Así que démosles la bienvenida a Edgardo. Bueno, muy buenas tardes, saluti a tutti. Muchas gracias a la Asociación Cultural Piemontesa, a Julio por su paciencia, a Norma Brarda, a mi querido tío Delvio Sandrona, y también persona de la familia que quiero mucho, y bueno, a todos ustedes, porque esto sí es hacer cultura, no escucharme a mí, sino converger en una asociación, en una entidad cultural que les permita difundir y mantener estas tradiciones que son familia, que son parte de nuestra genética, de nuestra historia, y que no hace muchos años que han aparecido. Afortunadamente han llegado para quedarse entre nosotros. Encontrando esta suerte que me da la tecnología de estar ante ustedes, estuve buscando una cuestión que estaba investigando hacía mucho, que era de qué condición económica eran los primeros inmigrantes que vinieron. Y me voy sorprendiendo en la cantidad que vino, que tenía el dinero para comprar sus tierras. Después hay otra historia, pero conforma un poquito esta historia que vamos a tratar hoy. ¿Por qué? Porque queda claro que la migración ha marcado y está marcando una cultura. Nosotros somos parte de ese proceso que creo que no ha terminado todavía. Y en este contexto, en ese material que estamos charlando, es que en la conversación con la gente de la asociación salió esta propuesta. ¿Qué son dos elementos claves que tenemos nosotros? Bueno, obviamente la baña cauda es una liturgia, una comunión familiar, una forma muy humilde de comer, de juntarse alrededor de una mesa. Pero siempre dije que era una cuestión chica, aunque las familias hayan sido abundantes y amplias. Y me fui un poquito a lo que es la carneada que más que familiar era un acto social, un acto comunitario, donde todas las familias, más los parientes, más los amigos, tenían la posibilidad de estar compartiendo un día muy particular, porque era una fiesta, era un festejo. Me acordaba de esto cuando fui con el abuelo Peretti. Los Peretti son los piamonteses, el lado de los Cremona son lombardos, y por supuesto el lado de mi madre son todos polacos, pero el genoma piamontés, como digo siempre, es mucho más fuerte. ¿Y qué era la carneada? Simplemente ir a un acto que no era una fiesta en sí, sino era una festividad. Es una cuestión de entelequia, ¿no? Muchas vueltas más. Pero iba con mi abuelo, Andrés Bartolo Juan Peretti, en su Chevrolet 31, con su mujer, Josefa Dominga Cremona, a un campo que estaba ubicado en las cercanías de Gusquiza, 30 kilómetros de aquí, con todo lo que significaba y que significó para mí ser el primer nieto y varón. Creo que era el campo de la familia Piñata, mucho no recuerdo, pero por allí andaba, pero hacían cosas que me han quedado absolutamente armadas. El nono con la escopeta calibre 28 en el auto, la nona que llevaba el mate, llevaba un chorizo, llevaba una botella de agua, llevaba pan. No sabemos por qué, porque eran 30 kilómetros, pero formaba parte de esa aventura que empezaba un par de días antes. Y llegábamos a la chacra, al campo. Chacra en algún momento social sonaba por así como despectivo, y yo sostengo que cada día que pasa tiene un valor mucho más nutriente de nuestras raíces. Llegar al campo para un chico que no tenía 10 años, pero he apelado a mi memoria, si bien he escrito algunos cuentos al respecto, pero voy a apelar a mi memoria, donde enumeraré rápidamente lo que pasaba allí, la vaca, el novillo que se carneaba antes, el día anterior, por una cuestión de aire, de descanso de la carne, pero empezaba la actividad con un ejército en ebullición, donde los chicos también formábamos parte, porque era una acción intensa de todo el día. La recuerdo en invierno, no sé si corresponderá a esa época del año. Sí recuerdo que el chancho, que tenía como 300 kilos, que le habían tenido 5 meses a semita y a maíz, lo habían sacado de una jaula que tuvieron que desarmar, lo colgaron con unos rieles en el galpón y, por supuesto, me dieron mi primer tarea, mi primera labor en una carneada.
Me dieron un alambre largo con 3 cebollas cortadas, donde caía el flujo de sangre del chancho, estaba mi labor de revolver, porque después supe que eso iba para las morcillas, y había que aguantársela porque también uno era un gringuito que tenía que mostrar que sabía hacer sus cosas. Y después todo lo que venía del maestro choricero. Yo recuerdo que esta que íbamos nosotros, había una nona, estaba la Mare a cargo de mostrar todo lo que era la receta del amasado. Primero estaba la depostada, se sacaba, bueno, creo que todos saben, si no saben les digo, la depostada es separar las carnes del hueso que iban a eran unos fuentones de zinc, no había plástico en esa época en abundancia, donde la nona era la encargada de meter la mano en los baldes donde estaba la pimienta, la sal, las especias, y a mano iba tirando arriba para que los demás hombres generalmente estuviesen amasando. En la primera parte, por supuesto que también estaban los que hacían la morcilla, el que hacía el chorizo, y no me olvido del querido chicharrón, que no es otra cosa que la grasa del chancho, que se tiraba en una olla sobre el fuego y ya el mundo ya todo manoteábamos chicharrón, que hoy sería prohibido por cualquier nutricionista, pero en ese momento nutría el trabajo del campo, el famoso chicharrón con el mate que circulaba. A todo esto había una actividad paralela, que era la que desarrollaban las otras mujeres. ¿Por qué? Porque esa gente tenía que comer al mediodía. ¿Qué íbamos a comer? Obviamente íbamos a comer un asado del novillo que se había carneado el día anterior, pero había que trabajar en la cocina y había que trabajar también en el lavado de las tripas y otras cuestiones. Quiero decirle a los que son más jóvenes que yo y de mi edad, que no era un trabajo sencillo, porque no era abrir una canilla de agua caliente. Y repito, creo que era invierno, había que meter la mano en ese amasado, no había guantes y otro tipo de cuestiones. Pero para esta gente era una cuestión de trabajo diario. Y ahí me estoy quedando un poquito, me quiero quedar un poquito en algunas experiencias que fui juntando después, que ustedes las van a entender perfectamente. La nona no hablaba, pero entendía, y siempre me ha llamado la atención la forma en que las mujeres en la cocina se expresaban. Mucho tiempo después supe que en realidad eran comentarios un tanto subidos de tono, que tenían algún contenido que no era apto para menores, de decir que se hablaba exclusivamente en un piamontés riguroso. Después la nona me lo fue contando, y alguna vez en una de las fiestas de la Baña Cauda en Humberto, que tuvimos la posibilidad de ver a Gambalunga, yo me reía de los cuentos porque lo sabía, y el tipo pensó que yo sabía el piamontés. No, lo mío era una caradurez total, pero eran cuentos absolutamente subidos de tono, que manejaban las mujeres, parte de la historia. Vuelvo al lugar de trabajo, habitualmente un galpón, donde estaban las recetas, se hacían los chorizos, la bondiola, la panceta, lo que había que hacer en esta cuestión de productos, que repito, lo mío es una memoria en esto bastante frágil, pero sí traigo, y vuelvo a la mención, la nona, que en muchas familias había, un gran amigo mío, José Luis Pivetta de San Jorge, doble T por supuesto como nosotros, un día se les ocurrió, a unos 15 años, grabar a la nona y tomar rigurosa nota de la receta que usaba la nona para carnear o para hacer la mezcla. Queda claro que después que trajeron a la nona del cementerio, nunca nadie pudo encontrarle, porque la nona se manejaba con la percepción del tacto y el olor y la calidad de la carne y la calidad de lo que estaba metiendo arriba. Sí, me quiero quedar con ese llamado que hacían, porque recuerdo que las bondiolas, u otra cosa, las colgaban del techo del galpón con un alambre, pero al alambre yo vi que rompían botellas. Si yo le hablo de 50 y pico de años atrás, una botella era un bien preciado de una familia. La rompían por la mitad e incrustaban el alambre por el hueco roto, pasaba por el pico, allí se ataba el fiambre y eso quedaba aquí. ¿Qué se me ocurrió preguntar? ¿Eso para qué es? Para que las ratas, que caminan muy bien por el alambre, cuando lleguen allí no tienen opciones y se van a tener que ir. Y uno hablaban de ratas, no se asustaba porque uno ha convivido con todas estas cuestiones de la naturaleza. La otra parte que sí me llamó la atención siempre era el trabajo que se dividía. Por ejemplo, el que estaba a cargo de la máquina para hacer el chorizo con la tripa,
que se lavaba las manos en una fuente, era una persona que se dedicaba exclusivamente a eso. Y después estaba el atador, el famoso hilo choricero, color amarillo, que nosotros los chicos lo usábamos para el barrilete, porque era muchísimo más fuerte que el hilo común de algodón. Un trabajo que, curiosamente, he tratado de buscar en la memoria de los tiempos, y que difícilmente se iba mucho más allá del mediodía, 2:30, 1, donde se hacía la pausa para comer, repito, el asado que se había preparado, siempre seguía el chicharrón a mano y el mate dando vuelta, porque si hay algo que los gringos hemos adoptado de esta zona es el mate, que forma parte de nuestro equipo diario, gustos o no gustos, y después se venía a terminar la tarea. Sí he dejado de largo algo que siempre escuchaba, que era el famoso vermú o el copetín, que en el campo se tomaba los días domingos, el otro día se laburaba de sol a sol. Queda claro que era el famoso vermú con alguna picadita, esas light que siempre se hacen en el campo, chorizo, morcilla, bondiola, panceta, etcétera, etcétera, que complementa la alimentación. Pero este era un día especial. Y claro, uno era chico, se había pasado la aventura de ver quién hacía el chorizo, cómo era la mano, etcétera, etcétera. Repito, me la han contado algunas partes después. Pero también venía lo otro, la parte comunitaria. Esa gente que trabajó ese domingo, un poquito menos que otro día, porque recuerdo que en esa época se ordeñaba solamente a la mañana, no había ordeñe vespertino, razón por la cual todas las familias, salvo nosotros que éramos colados del pueblo, habían tenido que ordeñar antes de ir a la carneada. Y formaba parte también de esa tarea. Venía gente ya con su historia. Después del almuerzo, después del terminado, quedaba la etapa de la diversión, una diversión muy, muy especial, donde los hombres jugaban a las bochas, las mujeres jugaban a las cartas, habitualmente se jugaba a la loba, sin enganche, o con enganche o con espejito. Si alguno no sabe, la loba es un juego que se utiliza con naipes de póker, o, por supuesto, estaba la otra mesa del chinchón, que ya creo que no requiere demasiadas explicaciones. Los partidos de bocha eran bravos, los más chicos jugábamos al fútbol, y las niñas que por ese entonces todavía no nos interesaban, se juntaban por así bajo un árbol. Me ha tocado a escuchar música con un toca-toca. ¿Saben lo que es un toca-toca? Era una especie de tocadisco portátil donde entraban los discos chiquitos, los famosos 33 simples. Pero formaba esa historia del domingo a la tarde, donde después del trabajo todo el mundo se dedicaba a esparcirse, a encontrarse y a saludarse. Tengo un cuento que lo he perdido, lamentablemente, donde me tocó ser testigo, que, a ver los que saben algo de bocha, el bochín terminó en el chiquero y, por supuesto, no se suspendió la mano, no se suspendió nada. Los gringos se sacaron las alpargatas, se metieron en el chiquero y la mano terminó el partido de bocha entre caballeros como correspondía. Después iban al bebedero del caballo, no del chancho, algunos iban al molino, pero había que levantar mucho más las piernas, y ahí. Y me acuerdo a la dueña de casa, que jugaba la bocha muy bien, que usaba un par de zapatillas bollero, que era ya un nivel un poquito más alto, veo que hay algún bollero por ahí dando vuelta, y tenía, por supuesto, el referido corte del juanete que todos los gringos llevamos como una marca en el orillo. Y después era simplemente lavarse con lo que se podía, los saludos, esperaban en un rincón de la chacra los productos, lo que se podía llevar, lo que cada uno seguía y se llevaba a su casa. Siempre lo dije, y más que pasan los años, me doy cuenta que la gente le daba una importancia especial. A unos volvían en la volanta, otros volvían en el Fortín, otros volvían como nosotros en el Chevrolet 6 cilindros del nono, algunos habían ido a caballo. Y me quedó esa historia de preguntarme cómo esta gente, absolutamente simple, sencilla, que se reía, que se divertía, que hablaba como hablamos todos nosotros, con un vozarrón especial, muy cruzado con piemontés, que no es precisamente un idioma o una forma de expresarse susurrante, ni mucho menos, sino al contrario, es muy altisonante. Y me acuerdo siempre, y lo he tenido, y esto sí es una herencia, cuando uno se mandaba una macana que decía la nona, turna, crin en la melia. Disculpe mi pronunciación, quiere decir, otra vez el chancho en el maíz, como recriminándole a uno la acción que había tomado.
Pero sí en esto, me quiero ir un ratito a lo que uno veía en esa actitud de familia. Y vuelvo a lo que yo les decía antes. No era una baña cauda donde comían 10 o 12 personas. Lo que había, la versión que yo tengo, que la baña cauda obviamente, creo que se come todavía allá por Italia, era un aceite caliente. Acá la salsa caliente, la baña cauda, se hizo con la crema y lo que había en la huerta que cosechaban cada uno y que por supuesto hoy es una comida de culto que todos apreciamos, pero tiene un trasfondo familiar mucho más profundo, mucho más digno de estudio y de respeto. Siempre lo dije, es una liturgia, es una comunión. La carneada era una especie de comunión mayoritaria, donde había otros elementos, pero siempre he rescatado esa posibilidad que me dejó la infancia y la forma de estar. Les repito, he convivido en las dos vertientes, polacos y piemonteses, y obviamente recién empecé a descubrir de adulto algunas de estas cuestiones cuando empecé a trabajar en la opinión hace ya más de 40 años, ir a conocer una vez, inclusive fuimos con don Emilio Grande, que era el director del diario, persona que tengo un gran respeto, un gran aprecio, me enseñó muchísimo, y a los maestros hay que respetarlos, hay que recordarlos, y hay que hacer un homenaje en cada momento atendiendo. Y habíamos ido a una carneada nocturna en Egusquiza. Yo no sé si ustedes conocen Egusquiza. Egusquiza tiene luces ahora. Antes no tenía luces, pero hay algo que siempre tuvo, que son las diagonales. Y el viejo Falcon, que no era de don Emilio, era de don Rafael Actis, uno de los fundadores de la opinión, un Falcon blanco. Dimos tantas vueltas en el pueblo hasta que salió un paisano y dijo, venga que yo lo llevo a la salida para el lado de Nueva Lema, si no estaríamos dando vueltas todavía. Me acuerdo que en esa carneada nocturna empecé a ver otras cuestiones que no había visto hasta entonces. Tenía 20 y pico de años. Esa noche ya había un poquito más de truco, había un poquito más de taba. Alguna ginebra, que era una bebida espirituosa, era para la noche. Pero también forma parte de todas estas cuestiones que nosotros, como familia cultural, y que afortunadamente esta asociación cultural sigue mostrando. Simplemente quería cerrar esto, y quedo a la charla a la espera de sus preguntas, con una pequeña reflexión que me parece muy profunda y de sentido, homenaje. Yo les decía, parecía un día de descanso, un día de fiesta, pero era un día de trabajo. ¿Y qué pasaba al día siguiente? Al día siguiente todos volvían a trabajar esperando otra alternativa. Creo que esta ha sido mi modesta visión de esta carneada familiar, y puede surgir después de las preguntas lo que ustedes deseen. Muchas gracias, Edgardo. Así que ahora dejamos abiertos a todos los participantes. Si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer en orden y Edgardo se los va a responder. No sé si puedo hacer un comentario desde Rosario, hablo Idelmo Nicola. Adelante, Idelmo. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar acá. ¿Cómo le va, señor Peretti? Un placer, buenas tardes. Yo vivo en Rosario, yo nací en Lehmann. Mi padre era mecánico y contratista en Lehmann. De chico tengo 58 años a 2 carneadas. No sé si usted recuerda, le tocó vivir cuando terminaban noche, como usted dijo en Egusquiza. Yo me acuerdo que de chiquito me tocó ir en una, me tocaba la maquinita que hacía los dados, ¿no? Que hacía los dados de la grasa pegada a la mesa y le daba con la maquinita. Cuando termina tarde ellos hacían algo que llamaban sinún, que era como una cena tardía. Yo me acuerdo, pedazos de carne, huevo frito, una cena tardía cuando habían terminado muy, muy tarde o noche la carneada. No sé si eso le tocó vivirlo. Eso, pues, le digo, muy poca posibilidad de estar en carneada, solamente 2 y era muy pequeño. Pero tengo ese recuerdo, el sinún, comer bien, bien tarde, porque ya se había comido durante el día y se había trabajado todo el día. Sí, lo que pasa es que la que yo vi, los dados, lo cortaba uno a cuchillo, que era un cirujano, ¿no? Era un tipo con un nivel espectacular, que hacía los dados que no era para cualquiera, los dados de tocino. El sinún, alguna vez se lo pregunté al querido Miguelito Yapur. Miguel Yapur fue el que inventó, le cambió el nombre solamente al sinún y le puso trasnoche para sus famosas fiestas. Ajá. Comía lo que no tenía que comer, pero era feliz porque era una forma de expresión cultural tan profunda. Había que comerse un huevo frito con algún tocino a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana. Sí, sí, exactamente. Perdón, y a las 6, 4 de la mañana había que estar en el tambo otra vez.
No es para cualquiera esto. Por supuesto, después pasaba la factura, esta vida con enfermedades vasculares, con otras historias, pero esto no era un jardín de rosas, era una vida, una elección o circunstancia de vida, no siempre podemos elegir. Que yo recuerdo, el Sinum es algo espectacular y maravilloso. Y mi abuelo, Andrés Peretti, tenía el hábito aparte, que él había en la casa, porque acá hay una cuestión que también me quiero explayar. El hombre creía que mandaba y la mujer lo dejaba siempre hacer, y el tipo venía, ponía a las 11:30 de la mañana, el nono venía, ponía la mesa y almorzaba. Vivía en calle Bolívar, al 1100. A las 12 ya estaba durmiendo a las 7, le había puesto 14 tranca a la puerta y puesto la escupidera, pelé la taza de noche por las dudas, no sé por qué, y puesto la escopeta atrás de la puerta. Y si vos le ibas a visitar a la 1 de la tarde, el nono se levantaba, sacaba las trancas, corría con el excusado, con la escupidera, y decía a la madre, Milda, dale algo de comer al nene. Y sacaba un poquito de panceta y cortaba, y para él también. Él hacía un sinún, digamos, matutino, pero era parte de la cultura, es parte de la cultura. Me cuesta y no acepto, nosotros no lo podríamos hacer por un montón de razones, salud, tiempo, espacio, pero sí nos quedamos con esa costumbre que dejaron, o el famoso tazón. El tazón de café con leche, que era un café, se llamaba café negro mezclado con leche, algunos tomaban mate cocido. Ese tazón debe haber tenido 1 litro, pero ese tipo, esa persona, sea un joven o sea un adulto, tenía 8, 6 o 9 horas por delante, donde con suerte a veces se bajaba el caballo. Entonces, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿O hay algo más lindo que agarrar un pedazo de pan y mojarlo en el mate cocido? Después chorreamos, pero bueno, es parte nuestra alegría y es nuestra forma. Le quiero contar algo más del campo que siempre me llamó la atención. Yo era un mocoso bastante insoportable. Ahora soy un adulto, antes era un mocoso. Y un día me tomé el trabajo, era un campo, ¿qué íbamos a hacer? El piño, de anotar. En esa época, en ese campo, sí, ya algunos años después se ordeñaba a la tarde, de tomar el nombre de las vacas. Si uno no lo sabe, el tipo que ordeñaba largaba una vaca, pegaba el chiflido y venía. Mariposa, Juanita, Perlita. Ahora, ¿sabe una cosa que es histórica? No hay un tambo que no tenga una vaca que se llame Margarita. Eso es un gran desafío para la ciencia. Veo que los más adultos han estado en el tambo y han tenido una vaca Margarita. Esas comidas eran necesarias en ese trabajo intenso. Yo lo viví antes de venirme a Rosario a estudiar. Tenía ya 12 años cuando acompañaba a mi padre en la cosechadora. Viví la época que se cosechaba en bolsa todavía, y por eso viví las carneadas, que se había que cocerlas las bolsas, y a media tarde nada mejor, un asado antes de salir, a las 4 o 5 de la tarde nada mejor que la merienda, que traían chorizo en grasa, queso, dulce de membrillo. Fíjense que le digo a todos los participantes, a mí me quedó, decimos chorizo. Cuando me vine a Rosario, cuando pedía chorizo me querían dar el parrillero. Claro, nosotros decimos chorizo al salame seco, chorizo seco y chorizo en grasa. Acá en la ciudad, cuando vine, tuve que aprender allá por los 80 que chorizo era el parrillero, el otro era el salame. Pero sí, esas comidas abundantes se necesitaban porque eran muchas horas de trabajo pesado, sí señor. Y aparte te digo una cosa, me pasó cuando me fui a trabajar a Buenos Aires. Digo, dame unas masitas. Claro, para nosotros las masitas son las galletitas, para ellos las galletitas son las galletitas, pero una vez sí, primero me sonrojé un poco, me dio vergüenza porque le dije, mirá, me fui a mi casa y me descambié. El mago se empezó a mirar, me dice, ¿qué hizo? Pará, digo, sí, me saqué la ropa, le digo, bueno, pero es así, son esos costumbrismos que a veces, algunos ámbitos, y me lo decían amigos míos, tan gringos como yo, que iban a la universidad acá en Santa Fe y no se animaban a hablar porque ese tono que habían cultivado en el campo, primero les daba vergüenza, y qué vergüenza. Si es mi forma, así habla mi familia y así hablamos nosotros. No hay que tenerle miedo a las pautas culturales. Pareciera que somos la única cultura que tiene temor y esconde sus propias cuestiones. No, hoy lo charlaba con mi familia, en las culturas orientales, un buen eructo es un síntoma de educación y que ha comido muy bien. Si lo haces acá, que te dicen, grosero, cállate la boca, desgraciado, la nona, y mamá me decía en polaco, la nona te lo decía, digamos, te decía algunas cosas bastante fuertes. Nosotros tenemos que estar, y en esto sí quiero ser parte, por eso valoro esta y otras entidades, porque ustedes saben la cantidad de entidades culturales que hay en Rafaela, que estamos defendiendo historia nuestra.
porque no podemos permitir que nuestros nietos no entiendan de dónde vinieron sus raíces. Porque a veces nos quedábamos hablando de aquel que tenía que dormir abajo del carro para poder sobrevivir, o de aquel que vino y compró un campo y acá lo estafaron, que pasó muchísimas veces. Entonces, la inmigración nuestra va camino a lo que yo les decía antes. Estamos conformándose a ser argentinos. Todavía no ha terminado, le falta un poquito, pero uno se siente identificado. Y quiero apuntar a esto, por el tema del tiempo también, a una cuestión que siempre respeté. El gringo, el piamontés, pero cuando hablo de gringo hablo del lombardo, del italiano en general que vino, y el español, esos querían ser argentinos y querían que sus hijos sean argentinos. Y muchos de ellos, que me lo han dicho, no hablaban, no le enseñaban a hablar en piemontés para que el hijo no pase vergüenza en la escuela. Pero cada uno de ellos, llevado en aquella obra que de Florencio Sánchez, cuando dice, mi hijo el doctor, el gringo quería que su hijo estudie, que su hijo sea un argentino de provecho, que el esfuerzo que habían hecho todos ellos sirva para la patria. Por allí uno le habla de patria y le dice, este me está hablando del discursito del 25 de mayo. Anótelo, si decirlo el 25 de mayo también lo voy a usar. Pero forma ese contexto de patria argentina. Ellos vivieron con sus tradiciones, estuvieron en entidades que los llevaron, pero cuando estuvieron en nuestra tierra, la patria es la Argentina. Lo otro es la patria lejana, la nona, las flores, Moreto, otro tema que alguna vez cantaba un amigo mío que se llamaba Aristides Cravero, cantaba Moreto, que es un tema muy duro, muy doloroso, que habla del que obviamente dejó la familia y no pudo volver. Yo he encontrado una foto, y ahora sí le termino esta parte, de mis tatarabuelos que le escribían a la hija, allá por el año 1912, cuando nació mi abuela, y le decían que bueno, que estaban contentos, que se habían enterado que había nacido su hija, pero que ellos sabían que jamás, no solamente le iban a conocer, jamás iban a volver a ver a su hija. Y esas cosas quedan en la sangre y hay que valorarlas y hay que respetarlas. Quedan 3 minutos. A los que somos de más edad, usted habla del giro idiomático, los cambios de nuestro giro o nuestra manera de hablar. Ahí el que somos de más edad, una persona que lo representa muy bien en forma humorística es Schiaveno. No sé si lo han visto. Un capo. El señor Schiaveno presenta un poco exagerado por el humor, pero el giro o la forma de hablar de nuestros antepasados, ¿no? Cómo hablaban el idioma español. Habla como nosotros, por eso la referencia que yo tomo, con el debido respeto, Gamba Lunga hablaba un piemontés que entendían algunos. Popo habla como nosotros, a los gritos, con los cuentos, con las referencias, con esa forma muy picaresca que no tenían cuando hablaba, repito, cuando las mujeres le hablaban en piemontés no eran picarescas, eran bastante fuertes, pero yo creo que sí, que forma parte de la cultura. Yo lo he llevado a Popo a Buenos Aires y he visto gente que jamás había visto un gringo y se puso a reír con el salamí, con el chorizo, con lo que es el rastrojero, con lo que es el babá, el altroqué. vivir en el campo. Y cuando nosotros, ¿qué decimos? Babacho, no seas tumalín. ¿Por qué? Porque lo digo así porque lo siento de esa manera. Me avisan que estamos terminando el final de la transmisión, Julio. Julito, te perdí. Quedan 2 minutos, pero podemos después volver a unirnos para poder seguir haciendo algunas preguntas más, unos momentos. Sí, Jorge Bollero, ¿le puedo hacer un comentario? Pero por favor, con mucho gusto. Bueno, comenzaba todo, normalmente se elegía a la vaca gorda, a la machorra, a la que no quedaba preñada, porque era una vaca grande, de 600 kilos o más, y 2 cerdos. Después estaba la clasificación de la carne esa, que se la clasificaba en carne para los buenos, para los chorizos buenos y para los de segunda. Lo bueno era lo que normalmente se comía fresco, se ponía en grasa, y lo segundo era la de segunda era lo que se hacían los cunis. Otro recuerdo que tengo también es el tablón con el que se hacía. Eran todas maderas paralelas de 3 o 4 metros y tenía su sentido, porque en una punta ponían la carne, después en el otro extremo estaba la máquina para embutir y en el medio hacían el pastón, ahí hacían la mezcla. Y después también estaba tanto el especialista de los dados, como bien dijeron ustedes, que era la persona más codiciada dentro de este circo, y también el que hacía las bolitas de una manera, un tamaño tal que pudiera entrar en la máquina embutidora.
y el que hacía el embutido también era un especialista, porque tenía que ir poniendo con la mano, con una presión uniforme, de manera que no entre el aire en el chorizo, porque después se ponía negro. Y otro recuerdo que tengo es que los chorizos esos buenos que se iban a transformar en grasa, también lo que era muy preciado era encontrar las latas de YPF de aceite, esas latas cuadradas, porque justamente los chorizos entraban en ese largo y se iban poniendo en grasa. Eso no nos recuerdo. Yo hacía poco, pero lo veía y tengo un gran recuerdo de estos momentos, ¿no? Vamos a seguir con la pregunta. Me encantó ese detalle. Claro, el chorizo, la grasa se hacía con la grasa caliente, después había que dejar, no sé el tiempo, desconozco el tiempo. Ahora, que se lee unos chorizos espectaculares, sí. Los escucho, lo estoy viendo perfectamente. ¿Me permitís, Edgardo? Y por favor, Fernando. Sí, el detalle que yo recuerdo es que al más inútil lo hacían dar vuelta a la manivela para picar la carne. Y eso era generalmente lo que sucedía a los que no servían, porque realmente era toda una artesanía que no cualquiera podía elegir la carne, cortar los dados, introducir, como contaba recién el señor, la carne en la máquina para que no entre aire. Todo requería sus conocimientos. Había algunos especialistas, el cortador de dados lo era, la persona que fabricaba la morcilla también. Y lo que más recuerdo yo era el desayuno del día siguiente, porque ahí ya se incluían los codeguines recién hechos y hervidos, que también aportaba mucho a la salud. Bueno, no quiero robar tiempo porque hay mucha gente tal vez con deseo de expresarse, pero te quiero felicitar, Edgardo, ha sido un gusto escucharte y me hiciste retroceder unos 60 años como mínimo, ¿viste? Ha sido un gusto. Que estén Gracias, muy Fernando. bien. No más de 60, 63 tengo yo pronto, ¿viste? Así que no bajemos mucho, pero vamos a volver para atrás. Yo hace mucho que los tuve también. Bueno, Julio, sigamos como usted maneja, usted coordina, Julio. Sigamos a ver quién desea hacer otra pregunta. Sí, yo quiero agregar algo. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, lo que yo quiero decir que era un trabajo comunitario también, es decir, que era un acontecimiento social, porque es decir, todos los vecinos se ayudaban entre ellos. Es decir, la carneada era en una casa, todos los vecinos concurrían a esa casa. Después, cuando el otro vecino carneaba, todos también concurrían a esa casa, y era un trabajo comunitario. Y después, cada uno después de esa carneada, se llevaba a su casa el paquetito con el producto de lo que habían hecho también. Era generalmente una tira, como decía Jorge, del chorizo de los buenos y una de los chorizos del cune, y cada uno terminaba el día llevándose a su casa el producto hecho. Hablando del salame de Cuni, ¿alguien sabe, es una pregunta que le hago al grupo, si el nombre proviene de salame de Cunio? Siempre me llamó la atención porque Cuni es la pronunciación en piemontés de la ciudad de Cunio. Por eso siempre tuve la duda si era algún invento cuniano, No, es digamos, o de la ciudad de porque Cunio. junio lo llaman al cuero, por el cuero. Ah, por El eso chorizo es, del porque... cuero. Ah, perfecto, porque es muy parecida a la pronunciación en piemontés de Cuni. Cuni es como, o parecido como se pronuncia la ciudad de Cuni. Entonces, yo en mi ignorancia pensé que por eso se llamaba Salam de Cuni. A ver, Sí, en realidad, perdón, Edgardo, en sí, por realidad se favor. llaman codeguines. Sí, codeguines, digamos acá, sí, Verdadero es sí, obviamente. codeguines, ¿no es cierto? Pero siempre era el salán de cune, justamente porque la parte con que se hacían, como decía el señor recién, la parte no, con el cuero con que se hacían, le decían los cune. La gente, los piemonteses lo llamaban cune a ese cuero con el que fabricaban ese chorizo. Entonces, es decir, familiarmente
Es decir, tomó el nombre de Salam de Cune, pero en realidad el nombre correcto son Codeguines. La posibilidad que nos permite, reconozco mi ignorancia, yo le hubiera dado la referencia a Cuneo, en el mismo en la presentación. Les voy a contar algo a todo el grupo. Hace algunos años estuve trabajando una labor protocolar en la Embajada Argentina en Italia. Estaba la embajadora, no recuerdo el nombre, una persona muy, muy agradable, una mujer que hablaba muy bien el castellano. Y yo le llevé el libro de Norma Brarda, el libro del Piamonte, que realmente lo agradeció, lo comentó con la gente del alto nivel de la embajada, más lo que estábamos visitando, y yo le decía que esa es una cuestión de aporte cultural muy importante, más allá que el libro es una obra que tendría que dedicarse un poquito más de difusión, no de parte de la agrupación cultural, sino de los ámbitos educativos, y esto lo digo, nunca en mi vida tuve necesidad de quedar bien con nadie, lo digo de corazón. Lo que sí le digo que en ese momento esa charla me abrió muchísimas puertas. Claro, hubo un problemita. En algún momento tuve que hacer una baña cauda para el grupete, que no fue en la embajada, lo hicimos en un Zoom, en una terraza. Creo que el portero me está buscando todavía porque empezó el debate de la baña, cuántas cabezas de ajo van por persona. Y acá voy a tener todos los comensales, cada uno de ustedes tiene su receta. La nona le ponía una cabeza por persona sin sacarle el canuto, otro pariente le sacaba el canuto y lo hervía en leche, otro le ponía media cabeza. Yo tenía la receta de la nona y le arrimé una cabeza por persona. Había llevado, no, miento, la crema la había mangueado. La crema la había mangueado a la gente de Ilolay. Sí, bueno, soy gringo, ¿qué quiere? Que pague todo eso también. Y recuerdo que el portero me decía, usted no escucha, siente un olor raro, no sé, debe ser alguna cañería tapada. Digo, cañería tapada va a ser mañana. Digo, pero ahora estamos en esta historia y sí me acuerdo que les dije a la gente, tengan cuidado que esto no es broma, esto es una salsa caliente pesada. Y algunos que hacían, habían llevado empanada, entonces le harían un huequito a la empanada, la partían por la mitad, le metían baña cauda adentro y le daban con la empanada. Bueno, obviamente que no, después les gustó diariamente, pero esas cosas que nosotros las tomamos en chiste, que les recuerdo lo que les decía antes, al gringo por ahí le costaba ir a algún lugar en la Argentina. ¿Por qué creen que en la Argentina tenemos tantos problemas con los nombres y los apellidos de todos los inmigrantes que vinieron? Español, italiano, ruso, polaco. Porque el ignorante era el tipo que tomaba el nombre. Y cuando no entendía nada, en una familia había 6 y había 7 apellidos distintos. La doble T, la media Z, la E, la F. Y no era culpa del pobre inmigrante. El inmigrante iba a hacer un trámite, venía en una situación de estrés, de problema. Lo he pasado con la familia de mi madre, también, que eran polacos. La fonética, el tipo, ¿por qué creen que hay tantos libaneses que tienen nombre de pila? Pedro, Andrés, José, Alberto, porque estaba anotado, dando vuelta y punto. Y eso también ha contribuido en alguna época de nuestra historia a desmitificar el esfuerzo de la inmigración. Cuando nosotros hablamos de inmigración, hay que darle muchísimo valor y mucho esfuerzo. No hay muchos países en el mundo, salvo en Estados Unidos con los irlandeses que ya tienen otra película armada, obviamente son sajones, no son latinos como nosotros. En la Argentina se le ha dado mucho a esto. Y lo que recién hablaba el señor de la calidad, decía Fernando, ese laboreo, donde todos eran considerados útiles. El chiste era que el que no sabía hacer nada iba a la máquina, pero había que saber. No era para cualquiera ver lo que era una vaquillona, lo que era la calidad de la carne o lo que era el tiempo. También recién me acaban de escribir alguien, que no sé dónde está porque no lo veo, que me decía que ahí había una de las chicas que iba a la escuela normal, que estudiaba maestra, debe haber estado en segundo o tercer año. ¿Y qué pasaba? También oficiaba de maestra particular ese domingo, con los chicos que iban, se lavaban y hacían un poco las tareas. Fíjense ustedes lo que estamos hablando, porque también, y ahí me lo recordó otro amigo, a la carneada, y a veces iba el comisario, iba el juez de paz, iba la directora de la escuela, que era el elemento cultural específico por naturaleza. O sea, no era una cuestión solamente, yo creo que la carneada, y esta es una definición que junto, era la excusa. Era la excusa para juntarse, para charlar. Ahí nacieron muchas relaciones, hubo noviazgos,
algún divorcio tiene que, bueno, no existía el divorcio en esa época ahí, pero alguna rosca familiar debe haber habido, algún paisano que se pasó con un copetín y le rimó al carlón, eran seres humanos, era una vida social. No tenemos que estereotipar todo en la perfección, sino que simplemente mostrarlo como un elemento cultural, que todos sepan que esto era una parte de la cultura, que no se puede perder. Hoy tenemos obviamente que hacerlo más chiquito, pero no se puede perder, porque esta es una de las cuestiones que nosotros mínimamente, cada uno desde su lugar, tengo la posibilidad de ver a gente amiga, gente adulta, gente joven, es la continuidad del esfuerzo que hizo aquel tipo que vino con su familia un día o solo, dejó todo perdido allá y vino a trabajar. Ese es el deber y la obligación que todos tenemos con nosotros, prácticamente con nuestra descendencia. La vida ha sido posible por toda esta gente y hoy entidades como esta lo permiten. Así que simplemente, si no hay ninguna otra pregunta, yo me quiero ir despidiendo, agradecerles profundamente esta oportunidad. No me enamora el Zoom, he tenido que dar clases desde aquí y realmente es nuevo, pero bueno, es la vida que nos toca, la realidad que tenemos que afrontar y con la cual tenemos que aprender a convivir, nos guste o no nos guste. No quiero pensar cuando apareció el hilo plástico para atar el chorizo, o la tripa artificial. Algunos se habrán resistido, pero bueno, el mundo cambia y el mundo sigue. Lo que queda pendiente es esto que nosotros hoy, de distintos lugares, estamos viendo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Norma, por acordarte. Gracias, Julio, por el esfuerzo. Gracias a toda la comisión directiva. Tengo una relación de afecto muy especial. Mi mamá, Virginia, enseñó idioma un largo tiempo. Mamá está en su mundo, en sus 86 años, operativa físicamente, por allí no tanto. Sin embargo, me ha asesorado en alguna terminología porque le sale la profesoresa en algún momento y en algo que sí me pidió hoy, mandarle un beso a todos. No tiene idea quizás de lo que sea, pero tampoco tiene idea de lo importante que es mandar saludos a toda esta gente. Así que de parte y en memoria también de la vida de los gringos, de todo lo demás y de mi mamá, un beso grande a todos ustedes. Y gracias sinceramente, esa es la palabra que grafica todo lo que significa esta posibilidad. Bueno, nosotros en nombre de la Asociación Piemontesa te queremos agradecer también, Edgardo, por tu predisposición, por prestarte esta charla, porque enseguida nos dijiste que sí. Y bueno, como fue tan educativa la charla, te vamos a convocar otra vez, como buenos piemonteses y gratuitamente, por supuesto, vos ya lo sabés, ¿no es cierto? Pero fue muy linda la charla, te agradecemos muchísimo y un beso grande a la Virgi, que nos acordamos siempre de ella con mucho cariño. Gracias a todos. Gracias de corazón. Gracias, buenas noches. Gracias a todos por participar también en esta charla tan educativa que nos dio Edgardo. Muchas gracias a todos. Que haya una próxima. Hasta la próxima. Lo vamos a convocar otra vez. Sí. Muchas Chau, chau. Hasta luego, chao.